Poder intelectual del medio marcial. En esta ocasión vamos a charlar acerca de varios temas que nos parecen relevantes y bueno, algunos de ellos están relacionados, otros tal vez no tanto, pero de cualquier manera seguramente les va a agradar. Así que, profesor. Pues es una temática importante porque regularmente muchas personas creen que cualquier sistema de arte marcial está basado a técnicas. Pues la gran mayoría, ¿no? Creen que está basado a técnicas. De hecho, cuando nos han preguntado en muchas ocasiones, oye, ¿qué técnica es mejor, fulana o mengana? O sea, y uno les dice, creo que te pasó a ti hace poco, ¿no? Que alguien te preguntó, ¿qué técnica es mejor, si X o Y, ¿no? Y es que, bueno, ¿es buena para qué? Precisamente, cuando esta persona me preguntó eso, le respondí diciéndole, bueno, ¿para qué y en qué sentido? Porque todo va a ser circunstancial. ¿Qué es lo que quieres o para qué vas a entrenar? No es lo mismo defensa personal, a la parte acrobática, al manejo de armas, competición, calle, etcétera, etcétera. Y bueno, pues cuando le respondí que todo iba a depender, me volvió a responder con la misma pregunta. Me dijo, bueno, sí, pero ¿cuál es mejor? Es que esa pregunta, honestamente, no existe una cosa mejor que otra. La que hace la diferencia es la persona. Y aquí es donde vamos a hablar de los diferentes aspectos que hacen la diferencia. Obviamente existen diferencias técnicas entre los sistemas, claro, pero lo que hace diferente es la persona. ¿Quién es más rápido? ¿Tiene mejor timing? ¿Tiene mejor velocidad? ¿Tiene mejores reflejos? Toda la capacidad de reacción. O sea, todo ese tipo de factores son los que realmente hacen la diferencia de un peleador, ¿no estés de acuerdo? Porque, a final de cuentas, hay personas que anteriormente decían, yo recuerdo hace tiempo, cuando estaba todavía el Valetudo en Brasil, antes de que se iniciara en 1993 el primer UFC, creado por la familia Gracie, que algunos de ellos les preguntaban, oye, ¿tú cómo te preparas físicamente para una pelea? Y ellos decían, uno particularmente, no recuerdo el nombre, pero uno de la familia Gracie decía, bueno, es que nosotros no nos preparamos físicamente, con la pura técnica del jiu-jitsu, estar luchando y todo, basta. Tal vez en su momento era suficiente con eso, pero los tiempos ya cambiaron. Ahorita el arte de dar golpes y patadas también ya está muy pulido, y aún vean el UFC y aún peleadores que son buenos en grappling y buenos en la cuestión de golpes y patadas, a veces prefieren terminar la pelea de pie, o si saben que el otro es mejor en el piso, dicen, lo voy a acabar arriba. Y ya hay peleadores especializados, porque como todo el mundo sabe luchar ahora, precisamente conocen los puntos flacos de esas técnicas, entonces saben cómo evitarlas. Entonces cuando le preguntaban a ellos, ¿cómo te preparas físicamente? Decían, bueno, pues nada más luchando. Pero actualmente les vuelven a preguntar y no, ya hacen pesas, ya hacen flexibilidad, ya hacen circuitos, ya hacen técnicas de entrenamiento como lo hacen los luchadores de MMA moderno, que hacen CrossFit y todo ese tipo de cosas. Sí, además de que ahorita escuchándote me recuerdas a que la técnica está íntimamente relacionada a la estética, pero no necesariamente es así. Quiero decir que cuando vemos una persona que hace formas muy bonitas o hace exhibiciones muy atractivas, decimos, bueno, esta persona tiene muy buena técnica, pero también cuando un peleador, en este caso de jiu-jitsu brasileño, hace ciertas técnicas, pues obviamente no es tan vistoso un estilo arriba con estilo de piso, si te fijas, pero las técnicas pueden ser también bastante buenas. Perdón que te interrumpa, hablando de eso que dices, en el jiu-jitsu a lo mejor no es tan estético, o bueno, el que lo sabe apreciar, ¿no? Pero eso fue lo que pasó con los primeros UFCs, no había límite de tiempo y las peleas podían durar una hora, 2 horas, ¿no? Y para el público no era atractivo, quitando la cuestión de la funcionalidad. A lo mejor el tipo estaba ahí prendido y estaba esperando que el otro cometiera un error para voltearlo, claro. Pero para la gente no era atractivo, era 2 tipos abrazados en el suelo media hora y la gente, honestamente la gente quiere ver golpes, quiere ver sangre, quiere ver así dramatismo. Claro. Y cambiándolo por la funcionalidad, pues... Y lo que quería decir es de que también depende mucho de a qué te refiere uno con técnica, porque repito, no es lo mismo decir esa persona tiene muy buena técnica porque con eso vence combates o vence peleas, a decir esa persona tiene muy buena técnica simplemente porque se ve atractivo, se ve bonito o es lo que dice su maestro. Entonces esos dos conceptos luego como que se contraponen. Cuando uno dice tiene buena técnica, no necesariamente se refiere a que pueda vencer con esas técnicas, se refiere a que nada más es estéticamente atractivo. Y hay quienes también, por el otro lado, dicen ese cuate tiene muy buena técnica porque vence peleas con esas técnicas y tal vez no sean vistosas.
Entonces está esa como... Al final de cuentas división, depende para qué lo vas a ocupar, ¿no? Como la pregunta inicial con la que abrimos el programa. O sea, ¿para qué estás entrenando? Esa pregunta háztela muy bien, hágansela muy bien, porque ¿para qué estás entrenando? ¿Para competición? ¿Para defensa? Ahora, el asunto de que no era atractivo para el público ver a dos tipos abrazados. Bueno, es que también me acuerdo, no recuerdo el nombre, la misma persona le preguntaron, bueno, es que ¿por qué tardaste tanto, no? O sí se lograron parar y fue un empate, si es que lo estaba cocinando a fuego lento. Puta, pues también una pelea en la calle y no te vas a tardar media hora ahí abrazado. Que es lo mismo que pasó con los Gracie y los mismos de sistema, Vladimir Vasiliev, ¿no? Que cuando se retaron, Vladimir dijo, ok, perfecto, sí, pero no voy a entrar en tu juego. Entonces nos vemos en unas coordenadas que terminaron siendo un cerro en el lado, y pues llévate las armas que gustes y a ver quién baja del cerro, ¿no? Entonces, obviamente, es como lo que le pasó a McGregor con Mayweather, o sea, si tú vas a pelear con las reglas de la otra persona, pues vas a estar en desventaja, ¿no? Pero en este caso, Vladimir, entonces se dedican a la parte de la vida real, no iban a permitir entrar en un tatami y ser cocinados a fuego lento, ¿no? Sí, cuando el fuerte de ellos es ese precisamente. Exacto. Sí, exactamente, es muy interesante. Y bueno, también hay otros temas que queremos tocar hoy. Por ejemplo, me interesa mucho el tema de la confusión que probablemente se crea cuando se tocan ciertos términos, como por ejemplo timing. Hemos visto varias personas, varios profesores, inclusive hablando de timing, cuando parece que o no lo saben expresar o de plano están equivocados. No sé si ya te haya pasado que hayas visto videos de timing. Exacto. Y dices esto de qué está pasando, ¿no? Explican el timing, pero lo que están ejecutando está fuera de timing. Exacto. Podemos definirlo. El timing, por ejemplo, una definición que yo uso mucho es: el timing es la relación que existe entre la distancia, el tiempo y la velocidad de ejecución en el momento apropiado que se necesita, ni antes ni después. O sea, si tú vas a aplicar una técnica, un golpe, una patada, una llave, lo que sea, tiene que ser en el momento preciso. O sea, si tú vas a lanzar un golpe, tiene que ser... Está íntimamente ligada la palabra timing con la cuestión de la distancia. Así es. Y mucha gente no considera la distancia. Creen que nada más es un momento preciso porque estás aquí y ya te pegué, ¿no? Pero tomando en cuenta la distancia, el factor cambia. Totalmente de acuerdo. Y sí, es un tema que creo que deberían de... Es amplio. Pues sí, investigar a fondo, porque es muy interesante, y sobre todo cuando se entiende, pues se entrena de una mejor manera, de una manera más eficiente, precisamente por la cuestión de las distancias. Que hablando de eso, el profesor y yo nos gusta mucho las clasificaciones y el análisis, pues vamos a decir académico tal vez, del conflicto humano, del combate, y tenemos ciertos conceptos, por ejemplo 9 diferentes ángulos, 7 diferentes distancias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando hablamos de armas, pues son distancias diferentes a las que sin armas, ¿no? Y si es armas con proyectil, pues es otro tipo de distancias. Si son arrojerizas, ese tipo de distancias, potentes, ¿no? Mucha gente a veces nos ha solicitado. Recientemente en el video anterior, no recuerdo, un suscriptor, si nos estás viendo, nos comentaste que querías que habláramos de las armas. ¿Qué armas eran? Porque exacto, precisamente ese es otro tema que quiero tocar. Cuando aquí en México, por ejemplo, cuando se habla de religión, siempre uno piensa en el Dios católico, ¿no? Yo soy ateo, entonces es interesante que de repente las personas asumen que cuando hablan de Dios, hablan de ese Dios, pero bueno, hay muchos otros dioses, hay cientos de dioses, hay muchas otras cosas, y lo mismo pasa con las artes marciales. Hablan de armas, bueno, estamos hablando de armas europeas, armas japonesas, chinas, coreanas, actuales, antiguas, explosivas, arrojerizas. ¿Qué tipo de armas, no? ¿Qué tipo de armas? Y también, típicamente, cuando nos dicen, oigan, hablen de tales armas, siento que se refieren únicamente a las técnicas. Okay. O sea, es que esta arma mataba así, te acuchillaba así, este cuchillo te hacía así, o esto te golpeaba así. Pero no se ponen a pensar en el uso. Hay gente que sube tutoriales a veces de armas, no sé, ¿cuál es el arma más común? Pues los palos o las espadas, ¿no? Dependiendo del contexto. Por ejemplo, pero de las armas tradicionales marciales, las más comunes que pone la gente, ¿qué son? Pues las tradicionales, yo creo que todo lo que tenga que ver con armas contundentes, el bo, los chacos, armas contundentes en general. Claro.
realmente no ponen algunas de la katana, todo eso, pero nunca se preguntan exactamente en qué distancia funcionan, bajo qué conceptos no funcionan, o en qué distancia son más vulnerables. Eso no lo preguntan, como que lo que les interesa saber únicamente es, es que este es el arma y se usaba así y todo. Entonces hay gente que sube tutoriales, pero no te enseñan a pelear con esas armas, te enseñan secuencias bonitas y todo, pero realmente que muestren ahora cómo se pelea con eso, porque si no acaba siendo nada más un juego vistoso, ¿no? Como de exhibición. Hay estilos actualmente que han caído, por ejemplo los estilos chinos, en el Wushu moderno, todo lo que es de armas exclusivamente es para formas, son coreografías de pero yo jamás, no sé si tú lo hayas visto, que se pongan alguna protección, algún casco o algo, y que con esas armas combatan. No, es muy poco común. Lo que sí lo he visto es en las tradiciones europeas. Por ejemplo, las escuelas como la del profesor Jorge, que estuvo en mi canal, ahí sí se ponen armaduras, se ponen protecciones y se dan con armas que son de metal y son gruesas, o son de algún tipo de polímero y se dan bastante duro. Entonces, sí, pero no es de todos modos la tendencia. Es más común que haya personas que se supone que saben artes marciales. Por ejemplo, no quiero hablar mal per se, no es que esté hablando mal, simplemente son características del karate. Cuando llega mucha gente y me dice, yo soy experto en el manejo de los chakos, o yo soy experto en el manejo del sai. Ok, ¿has peleado con eso? En la vida han peleado con eso. Entonces, ¿a qué se refiere con ser experto? O sea, se refiere a que puedan hacer trucos, tal vez. Y hacer trucos con armas no significa poder pelear. Entonces, lo mismo pasa con los chacos. Por ejemplo, yo que me dedico también un poquito a la onda de la actuación y la estoneada, llegan personas con los chacos y dicen, no, es que yo llevo muchos años haciendo chacos y mira todo lo que puedo hacer. Y, para la película está bien. Pero para el combate no tienen ni la menor idea de cómo hacerlo, ¿no? Tienen algunas ideas, pero no es para nada lo mismo, ¿no? En un 2x3 le quitas el arma y cada arma tiene sus diferentes distancias. Aun cuando tú ves un palo largo, por ejemplo un bo o un staff, lo que sea, dependiendo del peso, el tamaño, la longitud, todo eso, tienen un diferente lenguaje. Aunque a lo mejor tienen una base parecida, pero dependiendo del tamaño, lo largo, lo grueso, todo eso, tiene un lenguaje diferente. Y mucha gente no se pone a ver eso. Por ejemplo, nosotros en Dog Brother Martial Arts manejamos 7 distancias en la pelea con palos, y hay conceptos que se usan más en distancia larga que en distancia corta. O si el tamaño del arma cambia, hay conceptos que aplican más que otros. Entonces, realmente lo que sigue siendo importante es la habilidad de la persona para poder adaptarse al diferente contexto y al arma, pero no son las técnicas. O sea, obviamente hay técnicas, ¿no? Y si habláramos de técnicas sería difícil decir cuáles son funcionales y cuáles no. Típicamente, casi siempre cuando una técnica no funciona, casi es la persona. Sí. Te dicen, oye, es que esta patada, a ver, practícala. No, ¿sabes qué? Ya la hice y no sirve. Bueno, lo que pasa es que no tienes flexibilidad. Por eso no lo puedes hacer. ¿Sabes qué? Te falta flexibilidad de la cadera. Por eso no puedes ejecutar bien esto. Entonces no es que la técnica no sirva. Puedes estar tirando una joya técnica a la basura simplemente por una limitación física que es tuya. O limitación mental a veces. Sí, claro. Se podría concluir de que todo depende si la técnica es eficiente o no. Acuérdense que eficiencia significa el mayor resultado con el menor esfuerzo. Entonces, eso puede determinar podríamos determinar si una técnica es útil o no, o más práctica que otra, pero el decir esa técnica no sirve, que a mí me lo han dicho muchísimo. Por ejemplo, el pateo arriba de la cintura. Yo he pateado en la calle arriba de la cintura N cantidad de veces y no he tenido ningún problema, pero hay que saber cuándo, dónde y cómo, y sobre todo tener los atributos físicos, el timing y todo eso. Igual me vas a decir, no es que no es lo más eficiente, pero se puede realizar, al igual que muchas otras técnicas que nos dicen es que son técnicas de fantasía. Pues sí, son mucho más complejas, pero sé que se pueden hacer. Y no todo el mundo puede hacerlas. Y no todo el mundo podrá, claro. Ahora técnicas se adaptan más a tu anatomía, a tu capacidad. Así es. Y por ejemplo, agregando un poquito más a lo que mencionabas, en Bando el sistema tanto conceptual como técnico, como histórico, siempre se ha basado en el número 3, 6, 9, en una numerología muy particular, y nosotros manejamos también 9 distancias. Las otras 2, digamos, serían las armas arrojerizas. Hay que recordar que desde tiempos antiguos era muy común utilizar objetos para lanzar,
Y por más fuerza física que tenga una persona, hay un límite. Y luego los proyectiles. La diferencia entre el proyectil y las armas arrojadizas es que el proyectil ya tiene algún tipo de... Un arco. Puede ser un arco, una ballesta, o inclusive actualmente una pistola, que ya es una distancia... Tiene un mecanismo que hace que se proyecte más rápido, más lejos. Y más lejos, exactamente. Porque por más fuerte que seas, una roca, un hacha o algo, no la vas a poder aventar tan lejos, ¿no? Entonces son las otras dos instancias. Y estarás de acuerdo que ahí también entra el timing. Sí, tú puedes ser un buen arquero y necesitas timing, porque cualquiera a lo mejor le estira, pero ¿cuántos le atinan al blanco? Tienes que tomar en cuenta la distancia. La gravedad va a ir bajando la flecha, cuánto impulso le tengo que dar al arco para que salga. O sea, aún ahí siguen influenciando distancia, timing, velocidad, todo eso. Sí, e inclusive los francotiradores, por ejemplo, los profesionales tienen que considerar la temperatura, el viento. Inclusive cuando hablamos de proyectiles que pueden ir hasta más de 2 kilómetros, hasta en ocasiones he escuchado, no sé, pero he escuchado de algunos francotiradores que he conocido, que se llega a considerar inclusive la curvatura de la Tierra. Cuando ya son distancias muy largas. Así que... Pues lanza un misil a otro país y tienes que considerar eso. Ajá, exactamente, sí. O sea, no es que va a caer allá en otro país. Sí, es muy interesante. Entonces no todo es la técnica. No todo es la técnica, definitivamente. Hay personas, por ejemplo, en mi caso yo tuve la oportunidad de entrenar a varios campeones, que ya, algunos de ellos ya lo fueron cuando entrenaban conmigo. Y... pues siendo sincero, tenían muchos de ellos unas técnicas deficientes, ni siquiera sabían realmente qué hacían o cómo lo hacían, simplemente era una cuestión de repetición y como les funcionaba, pues lo hacían, ¿no? Entonces cuando vinieron a entrenar conmigo, prácticamente yo fui el que les enseñó a cómo pararse, a cómo desplazarse, o en ayudarles a entender cómo ganaban, ¿no? Porque pues ellos creían que simplemente eran buenos, ganas, ¿no? y no, o sea, es muy interesante que haya personas que pueden ganar con puro atributo físico y corazón, y hay otras que con técnica, y bueno. Pues cuántos ganan por condición, ¿no? Porque el otro se cansó primero. Sí. A lo mejor eran de técnica similar, pero el otro sobrepasó su límite ya del cardio y se empezó a cansar y el otro le empezó a ganar, ¿no? Y hay otra cosa muy interesante, luego me preguntan quién es mejor artista marcial o mejor en artes marciales, que es muy diferente a preguntar quién es mejor peleador, porque ojo, el que es mejor peleador es el que ha ganado más peleas, el que tiene más experiencias en el ámbito de la pelea, es un peleador, pero no necesariamente ese peleador tiene ese dominio corporal que tiene otro practicante de artes marciales, que puede hacer acrobacias, movimientos. Y es un dominio específico. Claro. Si hablamos de deportes marciales, alguien que es bueno en kickboxing o en MMA, tiene esas habilidades particulares para ese contexto. Así es. Yo he tenido estudiantes que son extremadamente buenos en la técnica y tal vez también en la parte conceptual, histórica y demás, pero no son tan buenos en la pelea. Y he tenido otros que les cuesta muchísimo trabajo la parte técnica, la memoria, la coordinación, pero cuando ya tienen a alguien al frente, uy, cuidado, ¿no? Imagínate tener las dos cosas. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que tengas técnica, porque sí, al final de cuentas, de ahí se agarra uno. Pero lo que le da soporte a la técnica son los atributos físicos: fuerza, velocidad, potencia, resistencia, timing, balance, y también los atributos mentales. Así es. O sea, no solo los físicos, sino perseverancia, que tengas espíritu de lucha, ganador, mentalidad ganadora, todo ese tipo de miedo. Porque el control del miedo es un factor súper importante, el control de las emociones. Es una cosa, si quieres... Sí, el control de las emociones es bien importante. ¿Cuántas personas a lo mejor se preparan físicamente, pero ya cuando están ahí les gana la adrenalina, los controlan los nervios, o sea, pierden el control? Así es, definitivamente la parte emocional es fundamental. Recuerden que somos seres emocionales antes que cualquier otra cosa. Entonces, no porque sepas muchas cosas quiere decir que vas a poder aplicarlas cuando estás abrumado por tu propia mente o tus propias emociones. Así que es por eso que es importante entrenar lo más parecido a un conflicto real para que tu cuerpo entre dentro de ese nivel de estrés. Y ya hay que recordar que cuando el cuerpo ya ha experimentado varias veces X experiencia, X situación, los niveles de adrenalina no se suben tan alto, entonces uno se mantiene un poco más claro y toma las decisiones de manera más eficiente, más clara. Con esto quiero decir que si tú estás constantemente en situaciones de cierto nivel de estrés, el día que vayas a enfrentarte, ya sea en la calle o en algún torneo, ya no, ese miedo ya no va a ser el mismo. Te vas a sorprender igual, ¿no? Ajá, y vas a tener mayor dominio sobre tu cuerpo, porque hay veces que hasta nos
pasmamos, ¿no? Nos congelamos. Pesados, nos congelamos, exactamente. Y hay un tema que también se me hace muy interesante, que creo que va de la mano un poco con el tema de las distancias, que es el de los ángulos. Normalmente la mayoría de las artes marciales hablan de 9 ángulos, algunas tal vez hablarán de 7 tal vez. 7, bueno, estamos hablando de adelante, atrás, izquierda, derecha, los ángulos, y también está cuando es poco probable actualmente, pero era muy común antiguamente que te llegaran por arriba, ya sea... Por eso la cuestión bidimensional o tridimensional del ataque. Nosotros tenemos en Cicali y en Dog Brothers tenemos una cosa que le llamamos el triángulo de la tercera dimensión. Muchas veces tú estás con el palo o con la espada y estás viendo al otro, pero a veces desde ciertos ángulos no alcanzas a ver exactamente la longitud del arma del otro. Exacto. Entonces cuando te ataca, aparentemente tú crees que estás fuera de distancia y te puede alcanzar. Así es. Y bueno, nosotros en Bando, ya que es un sistema militarizado, es muy común que en los juegos de guerra y en las prácticas pues haya personas que se oculten literalmente debajo de la tierra o en algún pantano y te ataquen por abajo, o desde lo alto te ataquen desde arriba, ya sea brincando o arrojándote alguna cosa. Entonces es importante esa situación. En defensa personal se ve, ¿no? Estás en tu casa y no sabes por dónde va a entrar, por la ventana el rata o qué onda. Así es. O sea, en la calle igual, estás sentado en una banca, en un parque o algo, te va a llegar por atrás, o van a llegar dos, o va a llegar el distractor, el cuate que, oye, me prestas 5 pesos y ya te atacó el otro. O sea, y es interesante porque si conocemos o identificamos en dónde se especializa un X sistema o deporte marcial, en qué ángulo, podemos tener mayores ventajas para vencer a la persona que lo practica. Es decir, en el boxeo habrá tal vez 3 ángulos o 4 ángulos. Y además, ¿desde qué distancia estás viendo al otro? Tú sabes que mientras más lejos, tu rango de visión se amplía. Exacto. ¿A qué distancia están los boxeadores? Están a esta. O sea, ¿cuánto? A lo máximo estiran los dos el brazo y esa es la distancia. Además, ellos están en visión de túnel. Nada más me concentro en ti, no estoy pendiente de los alrededores. Mientras que en la lucha, en lo que sea wrestling, grappling, todo eso, pues sí, a veces estás luchando contra alguien arriba de ti o abajo de ti. O atrás de ti. O atrás de ti. Entonces, que no es muy común que alguien digamos, aunque sea un experto en taekwondo, vamos a decir, te vayan a atacar por atrás. Nunca se te presenta la oportunidad si no la practicas. Exacto, y es poco probable de que la practiques por el tipo de currículum que lleva, ¿no? Alguien que hace wrestling también y lo atacan con un arma larga o con una pistola, si él está acostumbrado a acercarse para tomarte, llevarte al piso y eso, mi pistola está hasta acá, ¿cómo te vas a acercar? O sea, eso lo debe de saber él para no hacer nada que corra en riesgo su vida, ¿no? Así o sea, es. ¿cómo lo vas a hacer? O un cuchillo. O sea, una persona de MMA está tan acostumbrada a estar ahí, a hacer una finta, double leg, y te echa al suelo, y si en ese momento tú vas sacando el cuchillo o algo, ¿cuántas veces ha pasado en la calle? Por ahí hay unos videos que hablaban de eso, ¿te acuerdas? Sí. De alguien que tacleaba a alguien y sacaba un arma, y el otro decía, bueno, pero le puedo romper el brazo antes. Es un volado. Sí, o sea, no decimos que es la realidad o uno o el otro, es un volado. No se puede suponer en definitiva. Y hay otra cosa también interesante que me gustaría tocar, y ya se me olvidó. Estamos hablando de los ángulos. Sí. Hablar de los ángulos, curvos, rectos, todo eso, también tiene que ver con el timing. Es que todo tiene que ver con el timing. Porque el ángulo que yo ejecute, si es muy abierto, me va a tomar más tiempo, más distancia. El ángulo más rápido es el ángulo recto. Pero a lo mejor, si el otro es muy bueno defendiendo esos golpes, voy a tener que hacer un tipo de finta, algún movimiento adicional para poder abrir tu guardia, abrirte un hueco, alguna cosa así. Entonces, cuando la gente pregunta de cosas en las artes marciales, típicamente como que se basa mucho en la técnica. Tanto Bando como Cicali, nosotros más bien estamos basados a conceptos. O sea, hay sistemas basados a técnicas que te dicen, bueno, si esta es así, tú le haces así, y luego el otro le haces así. Están basados como que a técnicas. Por ejemplo, yo en toda la enseñanza que hacemos en Cicali y en Dog Brothers, estamos basados a la resolución de estructuras. O sea, nosotros lo que resolvemos es estructuras de la otra persona. Y es mucho más fácil estructurar ahí un ataque, una estrategia, que si simplemente lo veo y digo, no tomo en cuenta cómo está parado, o si es más alto, o si es zurdo, o si es derecho, o si es pasivo, o si es agresivo. Si tú puedes
rápidamente con verlo, ver sus movimientos o algo, definir y resolver su estructura, créeme que tienes mucho más ventaja. Totalmente de acuerdo. Y bueno, también hay que entender la técnica es una limitación que uno se autoimpone. Es decir, que si yo hago una técnica y la practico siempre igual, nunca me va a funcionar, o no me va a funcionar siempre como yo esperaría, porque la persona, como bien lo mencionas, tiene diferentes características, cualidades, hábitos y demás. Entonces no porque me salga con fulano me va a salir con sutano que sea muy bueno en esa técnica. Entonces, si tú trabajas en base a conceptos, vas a poder liberarte, ser creativo, buscar opciones. Entonces no te limitas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en mi opinión, es uno de los grandes errores de las artes marciales actualmente, que la gente quiere hablar en términos de técnicas, cuál es la mejor técnica, esa técnica, aquella técnica. Eso no existe. No es correcto, exactamente, desde nuestra opinión no es así. Es mejor ver las cosas desde la esencia. Y yo todavía iré un poco más allá. Digamos que la parte más elemental y básica es la técnica, que sería la estructura, después la táctica, la estrategia, la parte conceptual y los principios del combate, ¿no? Yo digo que esos 5 temas hay que tocarlos, siempre empezando desde los principios para después ir a los conceptos, y ya al final la técnica hasta termina llegando sola, ¿no? Si entiendes lo demás, la técnica ya te resuelve sola. Ya no es que tú tengas que inventar una técnica, sino que si entiendes lo demás, ya solito el entrenamiento y la situación te va a indicar qué técnica es la que debes hacer y cómo realizarlo. Y una cosa más, que es la experiencia. Sí, claro. O sea, al final de cuentas puedes conocer un sistema y está bien, pero el mejor maestro va a ser la experiencia. Porque mientras más tiempo te sometas a experiencias de combate, con armas, sin armas, contra gente alta, grande, pesada, chica, o sea, tu repertorio. Y ahí me recuerdas a un dicho que dice: mucho de algo malo sigue siendo malo. Es cierto que la experiencia es... Mucho de algo bueno. Claro, es cierto que es importante la experiencia, porque eso te da más bases para poder hablar de lo que se supone que sabes hacer, porque luego hay muchos maestros de artes marciales con mucho renombre y reconocidos que en su vida han peleado, y créanme que hay demasiados, y eso es algo bastante triste. Y hablan del combate, entonces ¿cómo te atreves a hablar de combate si ni siquiera has peleado? Pero bueno, los hay y son muy respetados algunos de ellos. Pues bueno, si regresamos a la cuestión de la experiencia, híjole, ¿cuántos tienen experiencia y en qué? Porque hay gente, no caer en el error de un artesano que presume de 20 años de experiencia cuando en realidad tiene un año repetido 20 veces. O sea, él aprendió un proceso y lo siguió haciendo año tras año tras año, pero es lo mismo. A lo mejor ya se hizo buenísimo en ese proceso, ¿no? Pero los tiempos cambian. Las personas que peleaban en los años 80, ustedes vean las peleas, inclusive de Bill Wallace, de Benedict Urquidez y eso, fueron buenísimos. Gente que se hizo ya ídolos y se inmortalizaron. Pero si tú los pudieras traer en una máquina del tiempo al UFC actual, créeme que no tendrían mucho que hacer, ¿eh? O sea, no es que sean malos, fueron buenísimos en su tiempo. Dentro de su ambiente. Y su época, pero realmente los tiempos cambian, y si tú no te actualizas, por decirlo de alguna manera, pues ya la gente actual pelea de otra manera, usa otro tipo de mañas, otro tipo de armas, entonces tienes que adaptarte al cambio, evolución constante, si no, pues te vas quedando como en todo. Así es, sí, totalmente, y es triste que muchas personas luego defienden demasiado las tradiciones o las maneras en las que se hacían las técnicas antiguamente, porque creen que ahí está lo correcto, cuando no es así. Es que hay que evolucionar. Lo único seguro en la vida es el cambio. Hay que seguir creciendo, desarrollando, entendiendo nuestro contexto, y en base a eso pues entrenar. Así que también otra cosa que me gustaría agregar a lo que mencionabas es la parte de la experiencia, en el sentido de que tú puedes tener tal vez un año de experiencia, pero ese año fue un año real, con todo, 9 horas diarias probablemente, como lo han hecho algunos peleadores de alto rendimiento. Y habrá quienes digan: no, yo llevo 30 o 40 o 50 años en Pero la calidad de ese tiempo, ¿cuál es? No, nada más la calidad. Muchas veces te dicen: no, yo llevo 50 años de experiencia, pero entreno lunes, miércoles y viernes. Y dejó un año después. Ajá. O entreno martes y jueves 1 hora cada día o 2 horas cada día, pero lo he hecho por 20 años, entonces yo soy bueno.
a ver, ¿cómo te vas a comparar contra una persona que tiene tal vez 6 meses, pero duerme, vive, hace todo, es combate y arte marcial? Entonces hay que, el tiempo no necesariamente se resuelve. Un parámetro que define. Ajá, exacto. Otro tema también que creo que va de la mano con todo lo que estamos platicando, sobre todo lo de las distancias, el timing, los ángulos, es la parte de lo circunstancial. ¿Qué quiere decir esto? Son pocas las artes marciales que han evolucionado al contexto actual. ¿Cuántas, por ejemplo, te enseñan a cómo pelear en un elevador, cuando estás sentado, cuando estás acostado, cuando estás con el agua, cuando estás en el agua, cuando estás en la oscuridad? Entonces, esa parte circunstancial creo que es fundamental, porque pues nos puede tocar en cualquier momento. Si te entrenas siempre, o con guantes, o con una persona que pesa lo mismo que tú, que sabe lo mismo que tú, o que la puedes ver, entender y sabes, todo ese tipo de cosas te van a ir limitando. Entonces es muy interesante cuando de repente se abre el panorama y dices, ok, ¿cómo peleo yo estando con un brazo? ¿Cómo se peleó yo estando cuando te sientes acosado, mal, cansado, enfermo, ¿no? Alguien ha peleado cuando tienes diarrea, sales y estás débil, y imagínate que tengas que pelear en ese momento. ¿Qué hacer dentro de un auto? ¿Qué hacer en tu oficina? ¿Qué hacer si son 3 o 4? Yo sé que hay sistemas de combate y deportes que lo practican, que lo consideran. Perfecto. Pero son pocas las personas o los peleadores, por ejemplo, que sí consideran esos temas. Las artes marciales tradicionales y los deportes no veo que estudien eso. Los que estudian eso son los sistemas de defensa personal, ¿no? Los sistemas de combate también. Algunos sistemas de combate, exactamente. Pero yo nunca he visto que un judoka te diga, ok, te voy a enseñar qué hacer en caso de que tú estés, vamos a decir, sentado, ¿no? O en una silla como estamos ahorita, con una mesa en medio. O si es judoka, que a lo mejor te diga, ¿sabes qué? Estaba yo en el mar, en las vacaciones, hubo una bronca y empezó ahí la pelea en el agua, ¿no? Ah, exacto. Y eso es importante, hay que aprender a pelear en o simplemente el cuate que está acostumbrado a ese tipo de combate y le sacan un arma, sí, una pistola. Así es. Y otra cosa que también me gustaría agregar es cuando uno llega a preguntas tan cerradas como qué es mejor, pues simplemente pongas a pensar qué es mejor, como un coche o una lancha. ¿Qué es mejor, un coche o una lancha? Pues depende, ¿no? Si estoy en el Amazonas y quiero cruzar un río, ¿para qué chicos quiero un carrazo, no? Creo que Einstein fue quien dijo que no puedes tú juzgar la capacidad de un pez por su habilidad de escalar un árbol. No, y también él fue el que dijo que no puedes resolver un problema con la misma mentalidad con la que fue creado ese problema. Exacto. Así que piensen en todo esto, espero que les haya gustado. El objetivo de este programa es hacerlos un poquito meditar, estudiar, analicen sus estilos, de veras. Puede ser que a lo mejor estés en lo correcto, tu método, a lo mejor tienes un buen profesor o algo, pero nunca se la crean al 100%. Cuestionen a sus maestros, no les crean al 100%, vayan, pruébenlo, sean más analíticos con sus estilos. Y otra cosa también, es interesante que luego hay peleadores que están en la calle donde se supone que no hay reglas, y si uno da un rodillazo o pica el ojo, dicen, hizo trampa. ¿Cómo que hizo trampa? Es una pelea callejera. No, es que puro puño, ¿no? ¿Por qué es una pelea callejera? ¿Por qué va a ser boxeo a mano desnuda? O de repente si llega alguien y te avienta algo, o si desde distancia te anda disparando, o sea, suena extremo, pero no puedes tú determinar si alguien es mejor o peor, porque para mí un militar probablemente sea muy buen artista de la guerra, sea muy buen peleador, muy bueno haciendo lo que hace. ¿Cuántas guerras ha hecho también? Puede ser militar, pero ¿en cuántas guerras ha estado? También, exactamente, que también eso sucede bastante. A nivel países y todo. Sí, que luego hay muchos militares por ahí que dicen, no, es que yo soy militar, yo fui ¿En cuántas guerras has estado? Ajá, ¿en cuántas guerras has estado? ¿Cuántas veces has tenido que quitarle la vida a personas menores de edad, por ejemplo? Y a cosas que son bastante intensas que suceden en la guerra. Entonces, luego muchas veces nos hacemos nuestros propios barometras mentales diciendo yo soy. Pero a lo que quería llegar con esto es que no porque una persona esté acostumbrada a disparar, por ejemplo, significa que sea cobarde. Simplemente ese es su estilo de combate, es un estilo a distancia, y es un estilo que es lo equivalente a lo que hacía en la antigüedad con las flechas, ¿no?
Y se estudia eso, en el caso de esa arquería, se requiere de ciertas capacidades para hacerlo. Y bueno, sí es muy diferente de un combate ya cuerpo a cuerpo, pero ambas tienen el mismo objetivo: eliminar o dominar a la persona. Entonces, o evitar ser muerto. Entonces, eso de que no, es que eso no se vale, o esto sí se vale. Disculpen, pero piensen que todo se vale, y de esa manera van a estar un poco más alertas y van a pensar en, ok, ¿qué voy a hacer si alguien me está atacando desde esa distancia, desde allá? ¿Cómo puedo correr? ¿Cómo me puedo esconder? Si me escondo es lo correcto, y si, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, finalmente, pónganse retos, porque de verdad solamente los retos y las experiencias los hacen evolucionar. Piensa desde cuándo no has tenido un verdadero reto. Si siempre peleas con el mismo compañero, el de tu gimnasio y todo, pero ¿cuándo fue la última vez? Háganse esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que de verdad te enfrentaste a alguien, pero que de verdad te costó, que te puso en problemas, que te metió en una situación de que, ay, cabrón, me dolieron sus golpes, o me noqueó, o acabó conmigo? O sea, ¿desde cuándo no has tenido un enfrentamiento o sparring, como le quieras llamar, que sea un verdadero reto? Así es. Si los tienes más constantes, de veras que vas a mejorar. Pero si tienes mucho tiempo que no haces retos, te estás quedando en zona de confort. Y la zona de confort es asesina, o sea, te destroza en la parte mental, muscular, en todos los sentidos. Así que me imagino que cuando ustedes iniciaron por primera vez, cuando tomaron la decisión de entrenar artes marciales, tenían ciertas emociones y tenían como que ansias y tal vez un poquito de duda y de miedo. Lo mismo pasó la primera vez que hicieron un sparring, lo mismo pasó la primera vez que hicieron un combate. Si ustedes no, como bien lo dice el profesor, no están viviendo ese tipo de emociones, entonces quiere decir que algo está mal. O sea, no es su desarrollo como personas, no ni siquiera como peleadores, como personas en el término general, se está estancando. Exactamente. Entonces, pónganse retos. Y eso es para todo, no nada más para el combate. En todo sentido, para seguir evolucionando y ser una mejor persona. Y tristemente hay muchos profesores de artes marciales que, pues como que ya dominaron lo que venía en el libro o lo que tienen que dominar, llegan a la escuela y se vuelven monotonía y ya ni siquiera les llama la atención porque ya siempre es lo mismo. Pues si tú eres uno de ellos, por favor, entonces ve a algún otro lado, ve a alguna otra escuela de artes marciales o busca alguna manera. Sal del dojo. Sí, salte del dojo y busca algún reto, porque en el momento que ya no tienes desafíos y esa duda de, si yo lo podré hacer. Cuando ya madreas a todos los de tu clase, fulano, mengano, perengano, y ya te sientes, es una falsa sensación. Sí. Ya haces tanto sparring con ellos mismos, pero es con ellos mismos. Tú puedes decir, pero hago todos los días, sí, pero son los mismos. Ya les conoces sus mañas, ya todos los madreas. Búscate un cabrón que de verdad te meta en problemas y vas a sacar muchas conclusiones. Que es lo mismo que pasa con artes marciales tradicionales, que luego ya están tan acostumbrados a sus secuencias, por ejemplo en el Wing Chun, tan acostumbrados a todos sus movimientos, que cuando llegan a querer hacerlo con una persona que hace box o alguna otra cosa, o tal vez nada, como que se sacan de onda, porque pues obviamente no encaja tan bien como cuando están entrenando. Eso es muy cierto, o sea, y no es que el sistema esté mal. Teóricamente tú dices, bueno, es que este golpe es más directo que este y todo, sí, pero tienes que tomar en cuenta que el otro a lo mejor tira ese golpe, pero a la velocidad del rayo, y en un timing muy bueno, tal vez mejor que el tuyo. Así es. Entonces, nuevamente, no es la técnica, no es que esté mal, pero si tú te entrenas con tu técnica, fue una cosa que ahí los Gracie tienen un gran mérito, que ellos típicamente es karateca contra karateca, boxeador contra boxeador, pero ellos supieron hacer de su arte como con el jiu-jitsu le gano al boxeador, al pateador, al luchador. O sea, eso fue una aportación tremenda para ellos. Sí, la verdad es que le debemos bastante a la familia Gracie, pero bueno, ¿qué es lo que sigue? Ahora hay que ir creciendo, o sea, y que todo el mundo hace eso, ¿no? Sí, precisamente ahora las artes marciales han evolucionado, hay artes marciales que ya empiezan a considerar pues la ropa que usamos todos los días, las herramientas o las cosas que tenemos a diario en las manos o acceso libre. Entonces creo que es fundamental cuando hablábamos de armas en artes marciales, hablamos de armas contundentes o de armas flexibles, tradicionales, pero no hablamos de armas de fuego o explosivos porque esos objetos no existían o no eran tan comunes o no eran tan de fácil acceso. Pero ahora que ya son de tan fácil acceso y que cualquier persona te puedes poner sola, creo que es
responsabilidad de todos también considerar eso dentro de nuestras artes marciales tradicionales inclusive, porque si tu arte marcial es tradicional y la pretendes dejar así, entonces es mejor decirle a tu estudiante, sabes que esto es algo cultural, es algo bonito, atractivo, para hacer remembranza de cómo se peleaba antiguamente, pero no es actual y no es práctico para el ambiente en el que vivimos actualmente. Si tu objetivo es ese, perfecto, pero si tu objetivo es enseñar a pelear, enseñar a defenderse, entonces creo que sí hay que evolucionar y hay que empezar a identificar qué es lo que está sucediendo ahorita y cómo puede enfrentar a eso, ¿no? Exacto. Bueno, pues no sé si tienes algún otro punto que quisieras mencionar. Pues de antemano, síganse cuidando con lo de la cuarentena. Todavía estamos aquí encerrados un rato, pero aprovechamos el tiempo para hacer estas grabaciones, estos videos, para entrenar un rato. Es creo que un buen momento ahorita para que reinventarse. Si algunas de tus funciones laborales no las podías hacer porque eran de otro tipo, pues hay que buscar la manera de hacerlas con otros medios, ¿no? Los medios electrónicos, que la tecnología haga otra parte de tu trabajo o de otras actividades que tú mismo te puedes ser capaz de desarrollar. Hay que evolucionar en todos los sentidos. Esto es una buena experiencia, este momento que estamos viviendo, no sé cómo lo veas, pero es una buena experiencia tenemos bastante tiempo en la casa, pero no solo para estar en el TikTok o para estar en redes sociales todo el día jugando y haciendo chistes, se vale, y es bueno y todos lo hacemos, pero creo que también un buen tiempo dedicárselo ahorita a planificar, bueno, cuando pase esto, puedo desde ahorita hacer planes, futuros, proyectos, un montón de cosas. Sí, meditar y hacer muchas de las cosas que luego decimos, ¿sabes que no lo hago porque no tengo tiempo? Bueno, ahorita seguramente tienes todo el tiempo del mundo. Y bueno, también hay otra cosa que me gustaría comentarles a todos ustedes, y es que hemos tomado la decisión de aceptar a cualquiera de ustedes que esté dispuesto a venir a platicar con nosotros sobre el tema que quieran. El debate es abierto. Obviamente no vamos a poder aceptar todos los debates, vamos a analizar quién lo está solicitando, sus credenciales y el tema sobre todo, pero si están interesados, por favor díganos, háganos llegar en los comentarios y bueno, pues será un placer poder platicar con todos ustedes y debatir como a ustedes les gustaría. Exacto. Sí, ahorita no se puede, y menos con lo de la cuarentena, porque pues reunir gente y sentarlas en un foro para platicar es complejo, ¿no? Pero pues aquí seguimos, de todos modos, déjenos cualquier pregunta en la caja de comentarios, seguimos a sus órdenes. Esto fue Debate Marcial, el lado intelectual del medio marcial. Gracias. Cuídense mucho.